Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos hablando acerca del maná y de la orden que Dios le dio a los israelitas de que lo que fueran a cocinar el sábado lo cocinaran el viernes. Si tuvieran que hervirlo el sábado, lo hirvieran el viernes. O sea, la comida del sábado fuera preparada el viernes. Entonces, voy a comenzar para este tema que estamos grabando, a leer el versículo 24, Éxodo 16, 24. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Es decir, que los israelitas, obedeciendo a Dios, que les hablaba por Moisés, el maná, que no podían guardarlo en otro día para el día siguiente, este sexto día, sí lo guardaron y lo prepararon y no tuvieron problema. El sábado tenían su comida bien preparada. Versículo 25 viene la orden de Dios a través de Moisés. Entonces les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. Esto que los israelitas habían hecho de preparar el alimento, el maná, el viernes para comerlo el sábado, no tuvo dificultad. Dios hizo un milagro, lo preservó, hizo que este maná no se echara a perder. El maná quedó perfectamente guardado. Dios hizo que el maná durara un día más sin corromperse. Y cuando Moisés le dice a los israelitas que lo coman, la declaración es de esta manera: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Quiere decir que el maná no hacía que el sábado fuera sábado cuando se comiera el maná, sino que como que era el sábado, los israelitas debían comerlo ese día, o sea, debían comerlo preparado el día anterior porque estaba en el sábado. El sábado aquí se presenta como que es algo de Dios y los israelitas aceptaban, creían que era de Dios porque habían preparado su alimento desde el día antes y entonces en el sábado, el día del Señor, entonces ellos comieron lo que habían preparado antes, lo que habían preparado el día anterior. Esta declaración, el sábado es del Señor. Me estoy refiriendo a ella en este momento por la misma razón que en otros temas anteriores, hablando de este tema y de otros temas, hemos visto que la ley de Dios no comenzó a existir en el Edén, que la ley de Dios existía de antes. Y antes del Horeb, antes que Dios diera en aquel momento solemne las leyes de Moisés que Dios le había dado a Moisés y la ley de Dios de los 10 mandamientos, ya se sabía desde antes que en cuanto a la ley de Dios,
esa ley existía antes. Es más, cuando estudiamos acerca de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, antes del Oreb, ya también, además de la ley de los 10 mandamientos, habían otras leyes que estaban vigentes desde antes. Un ejemplo de esto, voy a dar solamente un ejemplo, porque hay más de un ejemplo, es con respecto a las carnes limpias y las carnes sucias, o sea, las carnes limpias y las carnes inmundas, porque la división de los animales limpios e inmundos ya se conocieron desde antes. Cuando el pecado entró, hubo ese problema en el mundo: depredadores y presas, animales limpios y animales sucios, animales que se comían y animales que no se debían comer. Esto Dios lo estableció desde el diluvio, cuando lo señaló los animales que fueron guardados en el diluvio. Pero con respecto al sábado, que dice el sábado del Señor, cuando se habla del sábado, tema que estudiaremos más profundamente más adelante, cuando se habla del sábado, se dice que es el día del Señor. Y cuando Cristo estuvo en la tierra y habló y enseñó a los seres humanos, Él dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, era Señor del sábado. Por lo tanto, el sábado no es una ley específicamente solo para los israelitas. Es una ley que Dios dio a la humanidad. Es un día que Dios dio para la humanidad. Por eso aquí, en este momento de el maná, se dice que es el sábado del Señor. No dice el sábado de los judíos. No dice el sábado para los judíos, sino que es el sábado hecho para el hombre, y el Señor, o sea, el dueño del sábado es el Señor, Dios, el Creador, que lo dio a la raza humana desde la misma creación, cuando aún no existían los judíos. Y también, mucho tiempo antes del Oreb, ya el sábado existía como día de Dios. Ahora, con respecto al maná, aquí encontramos otra declaración. Dios le dijo a los israelitas a través de Moisés que el sábado no caería maná. Volvemos a repetir algo que ya hemos dicho en temas anteriores. El maná comenzó a caer desde el primer día que cayó, y así el maná cayó 5 días consecutivos, una sola caída, más que suficiente para tener la alimentación del pueblo de Dios asegurada. El sexto día cayó doble maná, pero más que suficiente, porque Dios siempre su bendición la dio más que suficiente, más que lo que se necesitaba. El pueblo el sexto día recogió maná. La semana tiene 7 días. 5 días había caído maná en una forma sencilla. El sexto día había caído el maná en una forma doble, y Dios, reconociendo, o para que sus hijos supieran que el día séptimo
era un día especial de Dios, entonces ese día no cayó maná. Dice la Biblia, y a pesar de todo esto, algunos del pueblo salieron en el séptimo día a juntar el maná, pero no lo encontraron. Siempre hay personas que son desobedientes a Dios. Siempre hay personas que aunque pertenezcan al pueblo de Dios, son desobedientes a Dios. El mundo cristiano dice que es el pueblo de Dios porque somos cristianos, pero dentro del mundo cristiano hay personas que no son hijos de Dios fieles que se señalan con respecto al sábado, porque estas personas, estos algunos que salieron a buscar el maná y no encontraron porque no cayó maná, ellos no respetaron el sábado, no guardaron el sábado. Así en nuestros tiempos, toda persona que se llama cristiana, pero no obedece el sábado, no reconoce el sábado como un día especial que es de Dios, dado especialmente para el hombre, esa persona, aun cuando diga que es un hijo de Dios, no es un hijo de Dios fiel. Es alguien que desobedece a Dios. Y esto vamos a ratificarlo con lo que está escrito en el versículo 28 del capítulo 16. Fue lo que Dios le dijo a Moisés, que también debía ser escuchado por el pueblo de Israel. Cuando algunos salieron a juntar el maná y no lo encontraron, Dios les dijo, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a negar guardar mis mandamientos y mis leyes? Esta declaración de Dios fue mucho antes del Oreb, mucho antes del Sinaí. Se está ratificando dos cosas: que la ley de Dios, donde ha incluido el sábado, es algo de Dios y los hijos de Dios debemos respetarlo y debemos guardarlo. Y también que la persona que dice que es de Dios, que es cristiano, que es pueblo de Dios, pero no guarda el sábado, también está violando la ley de Dios, también no está guardando el mandamiento de Dios y por lo tanto no es un seguidor de Dios. Vamos a ahondar un poquito más esta declaración en el texto 29 que dice, lo que Dios enseña aquí. Mirad que el Señor dio el sábado. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel. Miren que Dios hizo el sábado. Dios les dio el sábado. Por eso en el sexto día os dio pan para 2 días. Quedaos pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el día séptimo. Esta declaración que acabamos de leer aquí, hay algo que queremos señalar también, que debemos prestarle atención. Voy a repetir esta última parte del versículo 29. Dice,
Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. La pregunta es, ¿está diciendo Dios aquí que en el sábado los hijos de Dios para guardar el sábado no deben salir de su casa? ¿O está enseñando otra cosa? Dentro de las tradiciones que algunos del pueblo de Israel, el pueblo judío, establecieron con respecto a la observancia del sábado, estaba en que en el sábado solamente se podía caminar 1000 pasos, o sea, 1 kilómetro. Algunas religiones cristianas que guardan el sábado o que guardaban el sábado también señalaban que solamente se podía caminar 1000 pasos. Lo que se está enseñando aquí no tiene que ver con respecto a que los hijos de Dios tengamos que quedarnos dentro de la casa y no salir, o que tengamos que caminar solamente 1000 pasos en el sábado. Lo que se está diciendo de quedarse en la tienda, de quedarse en su lugar sin salir, se refiere en cuanto al maná. Como los que habían salido de su tienda al campo a buscar el maná no lo habían encontrado, con respecto al maná, en la observancia del sábado, ellos no debían ir a buscar el maná porque Dios había dicho que ese día no iba a caer porque el maná de ese día se recogía el día sexto, es de llegar el día séptimo. Por lo tanto, no se salía en ese día a buscar el maná. Eso es lo que se estaba diciendo aquí. No significa que el pueblo de Dios no pueda salir de su casa en el día de sábado. A eso es que se estaba refiriendo. Y el versículo 30 señala, así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, el pueblo de Israel no salió más a buscar el maná, no se dedicó a cocinar, se dedicó a reposar, a guardar el séptimo día. Y el pueblo de Israel le llamó a eso que había caído al maná, lo llamó maná. ¿Qué es esto? Dice, terminando de hablar acerca del maná, dice la Biblia que el maná era como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Hojuelas es el- la masa que se hace, el pan, la galleta que se hace de el trigo untada con miel, o sea, un sabor sabroso. Hasta este momento, o en este momento, estamos terminando con respecto a este capítulo lo que la Biblia habla con respecto al maná. Pero no hemos terminado todavía de estudiar acerca del maná, porque en el próximo tema vamos a estudiar lo que está escrito acerca del maná. Esto será en el libro de los Salmos. Te pido que compartas este tema con otras personas para que ellos también puedan beneficiarse. Y si crees que vale la pena, dale like para que estos temas puedan ser más escuchados y puedan ayudar a otras personas. Pedimos que Dios nos dé su bendición y nos encontramos en nuestra próxima grabación.